Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo copiar el texto de una imagen, o lo que es lo mismo, cómo extraer el texto de una imagen. Por ejemplo, aquí yo tengo dos imágenes para el ejemplo. Esta que es una imagen que descargué desde internet y esta que es una imagen con un texto manuscrito. Primero veremos cómo hacerlo desde la computadora y después desde el celular o el móvil. Esto no es nada de otro mundo, comencemos ya. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Google Drive. Estamos en Google, hacemos clic aquí, buscamos Drive, aquí está, entramos ahí. Hay una cosa que deben de tener muy en cuenta. Si lo hacen con imágenes con textos manuscritos, estos tienen que tener buena legibilidad. Tienen que ser legibles, que se entienda bien lo que dice, porque si no, no se va a poder hacer. Bueno, ya lo vamos a ver. Una vez en Google Drive, subimos el archivo, la imagen, hacemos clic derecho en una parte vacía y pulsamos en subir archivo. Buscamos la imagen, en este caso yo lo voy a hacer con esta, la seleccionamos y pulsamos en abrir. Esperamos a que termine de cargar, de subirse. Mientras tanto quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre imágenes, sobre cómo mejorar imágenes y todo eso, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ahí está, ya se subió la imagen, cerramos. Ahora lo único que tenemos que hacer es, presten atención, nos situamos sobre la imagen, hacemos clic con el botón derecho del mouse, nos ubicamos en abrir con y elegimos documentos de Google. Hacemos clic, se nos abrirá otra pestaña del navegador, esperamos un momento. En este caso la imagen está volteada, digamos, pero igual vamos a poder extraer y copiar el texto. Miren, aquí está. Aquí lo voy a abrir para que ustedes vean. Texto de prueba para el video de YouTube, lean. Y aquí ya nos aparece el texto para que podamos copiarlo. Esto no lo quiero, esto está aquí en la hoja, entonces lo borro y podemos corregir porque esto no es perfecto. Bueno, supongamos que ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Seleccionamos todo y lo vamos a copiar. Abrimos Word, el que sea, en mi caso yo lo voy a hacer con WordPad. Lo abrimos, clic derecho, pegar, y ahí tenemos el texto. Lo mismo con otras imágenes. Ok, ahora veamos cómo hacerlo desde el celular. Perdón, antes de hacerlo desde el celular, quería decirles que si quieren aprender muchas cosas más sobre Google Drive, aquí también les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan todas las funciones que tiene Google Drive. Ahora sí, vamos con el celular o el móvil. En el celular vamos a entrar a fotos de Google. Obviamente tenemos que tener la foto ya ahí, la imagen. Por ejemplo, yo tengo esta, la misma que les mostré al principio con el método para la computadora. Abrimos la imagen. Ahora lo único que hay que hacer es pulsar en Lens, aquí abajo, miren. Pulsamos ahí. Ahora en estas opciones, miren, aquí nos vamos a texto. Pulsamos en seleccionar todo, ahí quedó todo seleccionado. Luego le damos a copiar texto, copiado en el portapapeles. Salimos y abrimos las notas, una nota, y pegamos el texto previamente copiado. Ahora lo corregimos
Ya les dije, no pretendan que esto sea perfecto. Ahí está, miren. Muy fácil. Ahora lo guardamos y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.